Continuamos. Toda esa cordillera del Golfo de México, desde que viene desde Quintana Roo, si usted quiere llamarla así, en su travesía pasa por el puerto de Veracruz. Y ya de lo que es de esa parte hasta, vamos a decirlo así, Nautla, o un poquito más adelante podría decirse, las culturas lo predominaban como Chalchihuayeca, en honor a la diosa del agua, diosa de los mantos acuíferos, la señora de las faldas de jade, así se interpretaba. Entonces, bajo ese nombre, Cortés tiene el contacto con la gente de Quiahuiztlán, se dan los acontecimientos históricos que la mayoría lo sabemos, donde Moctezuma II le envía regalos a Cortés, y todos sabemos que dentro de los presentes le envía evidencias de que había oro. Entonces, desde Quiahuiztlán, Hernán Cortés se da cuenta que se empieza a enterar, porque aquella gente le empieza a hablar de que están castigados por un pueblo que está tierra adentro, y Cortés empieza a escuchar la palabra Tenochcas, Tenochtitlán, le pide una entrevista a Moctezuma II, no se la concede, es cuando Cortés le envía los presentes, entre ellos se habla de una gorra de carnesí, una silla de caderas y bisutería y los espejitos. A la inversa que hizo Moctezuma, bueno, envíale más regalos y con la invitación de que pongas palabras que no lo puede recibir. Entonces, Hernán Cortés, para poder llegar allá, pues obviamente él va armando su rompecabezas. ¿Tú cómo lo consideras? ¿Una conquista o una liberación? Se puede interpretar como una liberación o una alianza de los pueblos, porque primero, número uno, Cortés no podía conquistar tantos pueblos mesoamericanos con escasos 600 hombres, que al subir a sus barcos los hizo llamar soldados. Vamos a la realidad, para que un hombre sea un militar, necesita un adiestramiento básico. Y ellos no lo traían. No lo traían porque Bernal de Castillo dice que invitaba a la gente a acompañar a la expedición. Entonces, dice, invitaba a la gente a acompañar a la expedición que salió el 19 de febrero de Cuba, y dice, cuando los hacía subir a su barco, los hacía llamar soldados. O sea, usted puede decir que usted es un capitán, o yo le puedo decir que yo soy un general, o un subteniente, un teniente, ¿sí? Pues de palabras se lo puedo decir. De título. Falta el título y el adiestramiento. Sí. Es como conseguir documentos falsos de que es un ingeniero o cualquier profesionista, cuando no es. Entonces, en esa parte hay que interpretar de que Cortés, bajo todos los acontecimientos que él sale, a la larga tiene problemas, porque cuando regresa a España, pues es enjuiciado. Sí. Entonces, desde ahí nos damos cuenta de todo el procedimiento, de lo que hoy en día, yo siempre lo he dicho, cuando yo manejo grupos como guía certificado por Sectur Federal, yo siempre digo, a mi manera de interpretar las cosas, no existió una conquista. ¿Por qué? Porque el grupo de Hernán Cortés venía muy débil. Primera, por el tipo de situación geográfica, escasez de alimentos, agua dulce. Los nativos aquí, dicen, nos asistían. Entonces, desde ahí, del momento que dice, los nativos nos asistían, quiere decir que los nativos estaban apoyando a Hernán Cortés, tal y como lo hizo, por ejemplo, el gobernante de Tlaxcala cuando vino a enfrentar a Narváez el 29 de mayo de 1520, cuando por órdenes de los reyes de España lo mandaron a apresar. ¿Y qué pasó dentro de las filas de Pánfilo de Narváez cuando pierde un ojo y fue derrotado por Cortés? Venía el famoso hombre contagiado de viruela negra, Francisco Guía, de procedencia africana. Entonces, con esa enfermedad, ¿sí?, esa epidemia vino a acabar con la mayor parte de los pueblos mesoamericanos. Entre ellos, lo que vino a debilitar a los mexicas fue la enfermedad, aparte de las batallas. Entonces, dentro de esa epidemia que llega, Zempoala empezó a ser abandonado paulatinamente, y se habla que la última visita que Cortés tuvo aquí en Zempoala, cuando regresó de Honduras, que quiso ir a conquistar más tierras y no vio nada bueno, pasó por última vez aquí a la ciudad prehispánica de Zempoala, y dentro de sus narraciones en la tercera carta habla de que la ciudad de Plata ya no es la misma. ¿Por qué? Porque sí la había hecho llamar. ¿Por qué? Porque con la viruela negra empezó a ser abandonada, y las últimas 8 familias que antropología registra que andaban merodeando esta ciudad, ¿sí?, se habla que el conde de Monterrey, que sería el virrey, ¿sí?, ordenó sacar a esas últimas 8 familias y ser enviadas a un lugar llamado Acatlán, cerquita de Naulinco, Veracruz. Entonces, en Puala, definitivamente sus registros se pierden como población, apegados. Yo siempre digo a la gente, las fechas que proporcionan los datos históricos
no los debemos de interpretar como tales. Yo les digo, son puntos de partida. ¿Por qué? Porque en un proceso de la historia de un país o del hombre, no se dan de la noche a la mañana. Entonces, por ejemplo, se habla que el abandono en el año del 1600, ¿sí? Ahí se vino a culminar, pero el abandono de Zempoala puede decirse que empezó desde que Hernán Cortés se empieza a establecer en la Gran Tenochtitlán. Y desde que la gente empezó a huir por la viruela negra. ¿Y qué pasaba? Que la gente que huía hacia otras regiones pues iban contagiados. Y eso dio hincapié a un sinfín de muertes.